Sí. Sí. Ok, entonces el otro tema que vamos a ver el día de ahora es sistema motor extrapiramidal. Vamos a ver algunos aspectos básicos de él. Se dice, el sistema motor extrapiramidal es un sistema de control semi-voluntario. Es el sistema que controla los movimientos heredados y aprendidos. ¿Se acuerdan ayer que estábamos hablando de los tipos de memoria? Procedimental. Desde que nacemos empezamos a aprender, a gatear, a pararnos, a caminar, a comer, y paulatinamente lo vamos haciendo cada vez mejor. ¿Quién hace esto? ¿Quién maneja esto? El sistema motor extrapiramidal. Ya quedamos, el piramidal es el que da la orden de movimiento. Si él no da la orden de movimiento o está lesionado, hay parálisis. ¿Sí? O simplemente no se ejecuta una acción. Mi área 4 puede decir saluda y yo me quedo mudo. Ah, no está actuando. ¿Ok? Entonces, el sistema extrapiramidal es el que le va a dar todas las características al movimiento. Quiero bailar, es el extrapiramidal. No sé bailar, entonces entra el piramidal y yo imito o sigo los movimientos de quien está bailando. ¿Sí? Estoy aprendiendo a bailar. Ya sé bailar en automático, semivoluntario, o simplemente le digo piernas, manos a bailar. Yo voy a platicar. Y el extrapiramidal, junto con el piramidal, están bailando. ¿Por qué juntos? Ya quedamos. Fíjense, la única sinapsis del sistema piramidal es el sitio donde termina el extrapiramidal. Por eso es que la neurona motora inferior se le llama vía final común y es la que lleva tanto la información del sistema piramidal como del extrapiramidal al efector. ¿Ok? Entonces, quedamos, el extrapiramidal es el sistema de ejecución de movimientos heredados, como la succión de un pezón. En animales inferiores hay algunos que nacen, se para la madre, se para el animalito, el hijo. ¿Sí? Y empiezan a caminar la mamá y él. Ellos ya tuvieron un proceso de mielinización diferente. Movimientos heredados. Habíamos platicado que si lesionamos al sistema motor extrapiramidal, siempre van a presentarse movimientos anormales permanentes. Si yo veo a alguien que siempre está con movimientos de mano a todas horas, siempre me lo encuentro en la parada del microbús, del autobús, del metro, y siempre está haciendo el mismo movimiento, esa persona tiene un síndrome extrapiramidal. Habíamos comentado que el sistema extrapiramidal está constituido por varias vías que son bineuronales, igual que el sistema piramidal. ¿Ok? Se inician en alguna región del sistema nervioso central y van a terminar en los núcleos motores del tallo o en las astas anteriores, en la lámina 9. Esas se llaman vías bineuronales. Decíamos también que hay circuitos en mi cerebro, circuitos motores.
Se llaman circuitos neuronales telencefálicos. Estos circuitos se inician en el área 4 y vuelven a regresar al área 4. ¿Por qué? Porque para que el piramidal ejecute un movimiento, necesita la información de esos núcleos. Y entonces estos circuitos son vitales. Le mando pedir información de cómo hago un movimiento y me regresa la información al área 4. Y entonces el piramidal actúa. Hay un circuito importantísimo que baja hasta tallo cerebral, que es el córtico pontocerebelar, uno de los centros motores extrapiramidales más importantes es nuestro cerebelo. Se le pregunta al cerebelo cómo lo hago y el cerebelo me tiene que informar al área 4 a través de una serie de relevos en algunos centros de cómo se ejecuta ese movimiento. Acuérdense que habíamos platicado que todos los movimientos aprendidos, ¿verdad?, están ahí guardados en los núcleos del cerebelo o en algunos núcleos de los basales, de los hemisferios cerebrales. ¿Qué me tengo que aprender? ¿Cuáles son los principales centros encefálicos que forman parte del sistema extrapiramidal? Y entonces nos aprendemos este cuadro. ¿Cuáles son las áreas corticales extrapiramidales por excelencia? El área 6 y el área 8. El área 6 es un área típicamente extrapiramidal. Está pegadita al área 4. Y el área 8, que es el área que controla el movimiento de ambos ojos. El movimiento oculomotor. En el cuerpo estriado, si se acuerdan de él, pues está formado por el núcleo caudado y el putamen. Luego tengo al globo pálido y al núcleo subtalámico de Luis en el diencéfalo. El tálamo, dos núcleos importantes, tres. El ventral anterior, el ventral lateral y el núcleo centromediano de la formación reticular. Recuerden que este núcleo está en la lámina medular interna del tálamo. Luego tengo en mesencéfalo sustancia negra y núcleo rojo. Tengo más núcleos de la formación reticular que forman parte del extrapiramidal, sobre todo los que controlan el tono muscular. Y por supuesto, mi cerebelo. Bien, entonces se aprenden, por favor, cuáles son los principales centros motores extrapiramidales, ya que si yo los lesiono, voy a tener movimientos anormales permanentes. ¿Ok? Vean aquí en donde dice principales funciones, se las aprenden. Por ejemplo, cuerpo estriado, todos los núcleos de los hemisferios cerebrales y diencéfalo regulan el movimiento voluntario y contribuyen al conocimiento del aprendizaje de habilidades. Controlan funciones oculomotoras, cognitivas e incluso emocionales. Los gestos que ya habíamos platicado, ¿sí? Aquellos gestos que hacemos siempre en forma involuntaria. Tálamo interviene en el control de las actividades motoras de los núcleos basales y también en el control del movimiento fino, porque forma parte del circuito de control del movimiento fino. En mesencéfalo habíamos platicado de la sustancia negra y el núcleo rojo, que intervienen en postura, locomoción y bipedestación.
Formación reticular, acuérdense, da origen al fascículo retículo espinal y va a controlar tono muscular. O da fibras retículo-nucleares que también van a intervenir en el control del tono muscular de los músculos de cabeza. Y el cerebelo, ¿sí?, que controla movimientos finos y precisos, ¿ok? Al hacer infinidad de actividades, caminar, nadar, bailar, etcétera. En este esquema que ya ustedes lo conocen, vemos perfectamente el área 6 y el área 8 como áreas motoras extrapiramidales. Pero vamos a ver que cualquier área es capaz de mandar información a estos circuitos extrapiramidales, ¿sí? Por ejemplo, 3, 1, 2, 5, 7, las áreas visuales. Y vean, la mayor parte de las áreas sensoriales primarias y secundarias. Aquí ya habíamos platicado, veo el homúnculo motor en su versión anterior, en su versión actual. Observen esta imagen. Si yo veo mi cara dorsolateral, estoy viendo infinidad de fascículos que van descendiendo de ellas. Todas estas neuronas van a terminar en algún núcleo del tallo cerebral. Y entonces tengo, por ejemplo, hablamos de vías bineuronales extrapiramidales, neuronas motoras superiores, occipito tectal, va del lóbulo occipital al tectum, en especial al colículo superior. Y del colículo superior va a salir un fascículo que se llama tecto espinal. Tecto espinal. Entonces ya tengo ahí mi primera vía bineuronal. Viene del área 17, voy al colículo superior, le informo de lo que estoy viendo. Esto es fundamental al manejar. Mis ojos están captando imágenes y esas imágenes se las mando al tectum y el tectum a través del fascículo tectoespinal va a astas anteriores y ellas van a controlar movimientos de extremidades superiores y extremidades inferiores que manejan el volante o la palanca de velocidades y a los pies que manejan los pedales. ¿Para qué? Para acelerar, frenar, y al ir manejando lo estamos haciendo en un estado extrapiramidal. Y ese fascículo me permite frenar o acelerar ante cualquier circunstancia. Y lo estoy haciendo en forma semi-voluntaria. Este es un ejemplo. Cada uno de esos fascículos tiene sus funciones. Tengo aquí temporo tectoespinal que va al colículo inferior. Los sonidos también son importantes al manejar. Y es lo mismo, voy a donde, al asta anterior. Tengo el fascículo parieto retículo espinal. Este tiene que ver mucho con las áreas asociativas de tipo sensitivas. Tengo comezón en la pierna y automáticamente va una mano y rasca la pierna. Y yo ni cuenta me di. Entonces, hay infinidad de movimientos involuntarios o semivoluntarios que están modulados por este tipo de vías. Tengo la vía córtico-rubro-espinal. Viene de corteza, va al núcleo rojo. Recuerden, el núcleo rojo
postura, locomoción y bipedestación. Y habíamos quedado que el fascículo rubroespinal controla la musculatura flexora. Acuérdense que también hay conexiones, por ejemplo, hacia los núcleos vestibulares. ¿Sí? Pueden venir de muchos lados, corteza o de otros centros. Vimos el sistema vestibular, cómo informa al área 312, al área 4, y pueden bajar neuronas nuevamente a los núcleos vestibulares para que estos vayan al asta anterior y faciliten los movimientos de tipo extensor. El otro fascículo importante es una vía bineuronal, es córtico ponto cerebelar. Voy al cerebelo, nada más que esta forma parte del circuito del control del movimiento fino. Vean fibras parieto-mesencefálicas, van a los núcleos oculomotores, ¿sí? Para controlar el movimiento, la mirada, en este caso dice vertical. Y así nos podemos pasar con infinidad de vías. Hay muchas más conexiones que dan origen a vías bineuronales monosinápticas. Y la mayor parte de ellas actúan a nivel semiconsciente. Aquí está un diagrama, se lo aprenden. En la parte central está la vía córtico-espinal y córtico-nuclear. Entonces veo pues las neuronas que van de los núcleos motores a los efectores y de las asas anteriores a los efectores. Pero a los lados yo veo centros importantes como el núcleo rojo, que dan origen al fascículo rubro espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, retículo espinal. Vean aquí, retículo nuclear, porque también los músculos faciales conservan un tono muscular, al igual que los músculos de tronco y extremidades. Estos eran los famosos tíos que hablábamos que van hacia las neuronas del asta anterior. Y entonces, estas neuronas del asta anterior o de los núcleos motores de tallo cerebral reciben la influencia de sistema piramidal y de sistema extrapiramidal. Y entonces la neurona eferente, la neurona que sale del asta anterior o de los núcleos motores, lleva la información de ambos sistemas. Se aprenden los principales fascículos que están en este diagrama. ¿Ok? Aquí podemos ver algunos fascículos. Vean la vía córtico-rubroespinal, córtico-rubroespinal. ¿Ok? Movimientos flexores. Aquí vean la vía córtico-vestíbulo espinal. Perdón, córtico-vestíbulo espinal. Aquí están los núcleos vestibulares. ¿Qué van a hacer? Facilitar los movimientos extensores. Lo que vemos aquí es la vía córtico-rubro-espinal. Observen este esquema que me dice que la información puede venir de infinidad de centros e ir a terminar a diferentes núcleos, rojo, formación reticular, etcétera, y de ahí los fascículos hacia astas anteriores. Esa es la vía córtico-retículo-espinal. La vía córtico-tecto-espinal, que ya mencionamos. Bien. Si ustedes recuerdan, en cada hemisferio hay núcleos motores, caudado, putamen,
globo pálido. Y en el mesencéfalo, sustancia negra, núcleo rojo. En el tálamo, el núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo ventral anterior, ventral lateral, también son motores extrapiramidales. Aquí ustedes están viendo lo dejamos para el rato. Vean esto. Este circuito se lo van a aprender, o estos circuitos. Observemos el circuito en rojo. Área 4. Nos vamos al área 4. Neuronas corticoestriadas, porque van a caudado y putamen. Y acuérdense que estos núcleos forman el estriado. Reciben la información que le está pidiendo el área 4, la mandan al globo pálido y el globo pálido la regresa al núcleo ventral anterior del tálamo. Y el núcleo ventral anterior lo lleva nuevamente al área 4. ¿Ok? Si yo lesiono este circuito, fundamentalmente a nivel de caudado y putamen, tengo coreas. Alguna vez platicamos de coreas. Corea de Huntington, Corea de Sydenham, ¿sí? Degeneración hepatolenticular. Recuerden que el putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Entonces, la degeneración del putamen en esta enfermedad o la lesión de él me genera coreas. Si yo sigo otro circuito, obsérvenlo. Área 4, estriado, globo pálido, y ahora me voy al núcleo subtalámico de Lewis. Otro circuito. Y el núcleo subtalámico de Lewis se va al área 4. Si yo lesiono ese circuito en el núcleo subtalámico de Lewis, tengo otra patología extrapiramidal que es el valismo o hemivalismo. Sigamos. Área 4, estriado, pálido. Vean, subtalámico, sustancia negra, tálamo, corteza. Estoy lesionando sustancia negra. Tengo enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Recuerden que la sustancia negra es importantísima para que caudado y putamen funcionen. Aquí están las flechas moradas. Si este no produce suficiente dopamina, el caudado no funciona. El putamen no funciona, el estriado. Y entonces se presenta enfermedad de Parkinson o parkinsonismo. Empiezan a temblar mis manos, poquito. Enfermedad de Parkinson, ya hay el movimiento presente siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Por supuesto, los núcleos del RAFE juegan un papel muy importante también en el funcionamiento del núcleo caudado. Entonces, hay infinidad de patologías, así como vimos en el límbico. Si yo lesiono el circuito de Papez en alguna región específica, puedo tener desde una enfermedad de Korsakoff, puedo tener un problema de Alzheimer, puedo tener, dependiendo de las regiones que yo voy lesionando de ese circuito de memoria. Bueno, aquí es lo mismo, dependiendo de dónde está la lesión. Acuérdense que los mandé a leer síndrome talámico, y si hay síndrome talámico, hay alteraciones motoras en ese síndrome. ¿Qué pasa? Pues que se está afectando ciertos circuitos. Me regreso al anterior. Bueno, aquí ven ustedes, vean cómo el área 4 manda información a estriado, el estriado a globo pálido,
todo está cerquita, ¿sí? El globo pálido pueden mandarlo a diferentes núcleos, subtalámico, al tálamo y de regreso nuevamente a corteza cerebral. ¿Ok? Aquí está más complejo. Llegamos hasta sustancia negra y núcleo rojo. Y son los mismos circuitos que vimos en el diagrama. Entonces me aprendo estos diagramas, es mucho más fácil. El otro circuito que ustedes no deben olvidar nunca es el circuito de control del movimiento fino. Siempre lo manejamos como córtico ponto cerebelar. Cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. ¿Ok? Claro, yo puedo describirlo como neuronas corticopontinas, pontocerebelares, cerebelo dentadas, dentorrubrales, rubrotalámicas y tálamo corticales, como ustedes prefieran. ¿Ok? Bien, en amarillo está el sistema piramidal, astas anteriores, córtico espinal, y aquí vemos el fascículo rubro espinal. Entonces, realmente el sistema extrapiramidal es sumamente complejo. Si yo quisiera ver todas las conexiones que establece un núcleo, como lo vimos en el sistema vestibular, en los núcleos vestibulares, que fue el ejemplo más típico, y vieron ustedes las conexiones a todos los centros que analizamos, cada uno de estos núcleos envía información a muchas regiones. Aquí estamos simplificando para que ustedes entiendan en forma general qué es el sistema extrapiramidal. Es el que le da las características al movimiento, es el que si se lesiona me da movimientos anormales y está formado por circuitos intracerebrales, circuito del control del movimiento fino que va hasta tallo y cerebelo y muchas vías bineuronales. Entonces se van a aprender pues, lo que acabamos de comentar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? No, doctor. No. Bien. Vamos a dejar de compartir.